Muy bien. Bueno, los que nos quedamos, ¿estamos listos para escuchar la palabra de Dios? Amén. Ok, el día de hoy he titulado el mensaje del día de hoy es Moviendo Montañas. Diga conmigo, moviendo montañas. Moviendo montañas. Y quiero que me acompañe, mire, póngase de pie ahí en Marcos 11, 20 al 24. Lo vamos a leer juntos. Vamos a estar solamente 4 horas. No se crean. Vamos a estar unos 25, 30. Voy a tratar de ser breve en este mensaje. Acompáñeme por favor ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 20 al 24. Cuando ya lo tenga me pueden indicar que ya lo tiene para dar lectura todos juntos a la palabra de Dios. A ver, ¿lo tenemos, hermanos? Marcos 11, del 20 al 24. Y vamos a leerlo todos juntos, la palabra de Dios. Dice así: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, les dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué le dijo? Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, ¿y qué? Y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿qué dice? Creed que lo recibiréis y os vendrá. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra que el día de hoy hablarás a la vida de cada uno de nosotros. Queremos pedirte que seas tú hablando, que seas tú trayendo esa palabra que cambia, que transforma vidas. Abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra con gozo y con alegría, Señor. Aún a las personas que estarán viendo este video a través de las redes sociales, los medios de comunicación que se transmite este video, estas plataformas digitales, Señor. Te pido que seas tú hablando a cada uno de nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Todos dijimos amén, amén. Muy bien, puede tomar su lugar y quiero mencionar el tema nuevamente. El título es Moviendo Montañas. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el monte? Veimos un versículo que acabamos de leer que dice que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Va a suceder cuando nosotros creemos y no dudamos. Pero la pregunta aquí, hermano, ¿cuál es el monte o la montaña que necesitas mover en tu vida? En este día, en este momento, en esta temporada de tu vida, ¿cuál es el monte o cuál es esa montaña? Probablemente la montaña del fracaso. Para algunos probablemente continuamente hemos experimentado el fracaso y hay una montaña muy grande que no nos deja avanzar porque el fracaso continuamente se ha puesto ahí de frente y eso la vemos como una montaña. Probablemente será la montaña del miedo. El miedo nos paraliza, el miedo no nos deja avanzar, el miedo a volver a intentarlo, el miedo a volver a que vuelva a pasar. Y entonces vienen esas montañas, están frente de nosotros y no podemos avanzar. Podrá ser la montaña de la inseguridad, la montaña de la falta de perdón. Hay personas que no han aprendido a perdonar y está la montaña y no pueden amar a otras personas, no pueden abrazar a otras personas, no pueden confiar en otras personas porque simplemente hay una montaña que está estorbando y es la montaña de la falta del perdón. Probablemente la montaña financiera, la montaña de la salud o la montaña de lo imposible. ¿Cuál es la montaña o cuál es el monte que necesitas mover en tu vida? No me respondas, pero probablemente ahí en tu interior puedas identificarlo. Y miren, hermano, la intención de este sermón es que tu fe el día de hoy sea desafiada y nos convirtamos en hombres y mujeres que podamos mover montañas. Esa es la intención. Pero hermanos, quiero dejar una base en el cual vamos a estar construyendo este camino para lo que viene. Y la base viene en 1 Corintios capítulo 13 versículo 2. Y hay una base para continuar con este tema acerca de moviendo montañas o de mover montañas. Y fíjese lo que dice 1 Corintios 13, 2. Y dice, léalo conmigo: y si tuviese profecía, y si entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, fíjese, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor,
nada soy. Es que el tema de hoy es mover montañas, pero tal parece que este versículo se contradice, nos pone un alto. Lo que no está diciendo que sea malo mover montañas, lo que nos está diciendo es que lo malo es que lo hagamos con una intención equivocada, que no lo hagamos más bien con amor en nuestros corazones. Es decir, Dios quiere que tú muevas montañas, pero tiene que haber algo dentro de nosotros, y eso es amor. ¿Alguien de ustedes se acuerda del primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Cuando le preguntaron, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Y cuál más? El grande. Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus. Y este es el principal mandamiento. El segundo, dice, es semejante a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces habla acerca del amor. Lo primero que tenemos que dejar como base es que construiremos este camino acerca del amor. La base para mover montañas es que si las movemos es por amor, hermano, por amor a nuestro prójimo. ¿Quieres tú mover esa montaña porque necesitas mejorar áreas en tu vida, porque estorban ahí y están perjudicando probablemente tu relación con Dios o probablemente tu relación con tu prójimo? Entonces la intención de mover montañas lo vamos a hacer con una intención correcta, de que simplemente esa montaña está estorbando, lo vuelvo a recalcar de esta manera, para que tengas una relación correcta con Dios, o porque hay algo que está afectando tu relación con las personas que te rodean, y necesitamos mover esas montañas con esa intención correcta, con la base del amor. ¿Me está siguiendo o se distrajo? Todos fue ok, pero regresemos aquí. En esta mañana quiero mencionar simplemente 3 principios que tienen que estar siempre en nuestras vidas, y se lo voy a resumir ya el mensaje. Número 1 es el principio de creer. Número 2 es el principio de confesar. Y número 3 es el principio de no dudar. Para poder mover montañas necesitamos tener estos principios bien en claro. Y miren, número 1, vamos iniciando acerca de lo que creemos, es decir, el principio de creer, la fe. Ahora, dice Romanos capítulo 10, versículo 17, dice así: así que por la fe así que la fe, dice, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe vamos a escucharla, pero va a venir por esta palabra. Esta palabra es la que va a infundir fe en cada uno de nosotros. Y en San Marcos 11:22 leímos al inicio que respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tengan fe en Dios. Ahora, ¿qué es la fe? Vamos a entrar en tema. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11 versículo 1, lo hemos escuchado muchas veces, pero vamos a leerlo. Dice Hebreos 11:1. Si usted trae ahí sus apuntes, apúntelo ahí para poder leer esos versículos. Dice Hebreos 11:1: es pues la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera. Hay una certeza que usted está esperando. ¿Hay algo que usted está esperando, hermanos? Que esa montaña se pueda mover, que esa escasez se pueda mover, que esa situación familiar en tu matrimonio se pueda mover. La fe, tiene que haber una certeza en tu corazón. Es una certeza de la cual se está esperando. Es la convicción. ¿Usted tiene convicciones en su vida inalterables? ¿Alguien de ustedes tiene algunas convicciones que nada lo mueve? Que dice: estas son mis convicciones y nada me mueve. Bueno, esa necesitaría ser la fe. Algo que no te mueve para nada, algo que eres inamovible, y es una convicción de lo que no se ve, que incluso no lo ves, pero sabes que está ahí. Hay una convicción. Pero lo quiero leer, Hebreos 11:1, en una versión, la palabra de Dios para todos. Esta versión dice de esta manera, dice: ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Mira cómo dice esta versión. Dice: fe es la realidad de lo que esperamos. Es decir, tú estás creyendo por algo para mover esa montaña, estás creyendo por alguna situación, pero hay una realidad sobre esa situación.
La realidad probablemente natural, la realidad natural es que está estorbando, es que no se puede, es que está enfermo, es que simplemente es imposible. Pero hay una realidad cuando estás creyendo, una realidad de que tú eres sano. Hay una realidad de que tú dices, todo se va a poder, porque tengo un Dios que lo puede hacer posible. Y esa realidad, dice, fe es la realidad de lo que esperamos. Hay una realidad de lo que tú estás esperando. Y me gusta como dice, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Algo que puedes palpar, algo que no estás viendo, pero puedes palpar. Y eso es fe, hermanos. En fe es poder caminar. Por eso últimamente yo he estado muy en esa parte de decir, da gracias, da gracias porque Dios ya lo hizo. Eso es fe. Es simplemente anticipadamente poder agradecer y poder decir, esa realidad es que el Señor ya lo hizo. ¿Alguien dice amén? Ahora, Romanos capítulo 4 versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto, y es un versículo que mi esposa acaba de leer en estos momentos atrás, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe, hermano. Cuando usted, yo no sé, pero si le ha tocado en algunas ocasiones el poder hablar, y cuando de repente, y nuestro hermano Ramón también compartió acerca de esto, el poder de las palabras. A veces uno dice algo y eso sucede, porque uno está hablando las cosas que no son como si fueran. Y eso es fe. Necesitamos saber qué estamos hablando, qué estamos diciendo. Cuando nosotros nos estamos dirigiendo hacia esa montaña, tienes que decirle, hey, montaña, tú te mueves en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? Eso va a pasar, porque Él dice que llama las cosas que no son como si fuesen. Me acuerdo, mi maestro, mi director del Instituto Bíblico tenía una frase que nos compartió y que me marcó en su momento. Él decía, la materia prima de Dios es la nada. La materia de Dios es la nada. Aunque no haya nada, eso es lo que Dios convierte para poder hacer algo. Y eso es lo que sucede también ahí cuando nosotros estamos viendo una montaña. Probablemente en ese momento sí estábamos viendo la complicación, todo complicado, una situación bien difícil, pero tú ya le estás hablando, le estás diciendo, hey, tú no eres así, hay otra realidad, tú eres totalmente diferente, hay un cambio genuino en tu vida. Eres sano, hermano, aunque te sientas muchas de las veces enfermo. Es poder proclamar y decir, bueno, que en estos momentos, porque no podemos mentir, o si simplemente no podemos estar con un pensamiento de que solamente soñando. Es una realidad. Probablemente en ese momento te estás sintiendo enfermo, pero tú estás hablando sanidad sobre tu cuerpo. Amén. Ahora, puedes decir, soy bendecido, aunque andes ahorita a medias, ¿no? Yo soy bendecido, porque estás hablando las cosas que no son como si fuese. Encuentro gracia con mis jefes, aun cuando ahorita tus jefes no te pueden ver. Pero tú debes decir, hay gracia dentro de mí para poder platicar con ellos, para poder tener favor. Mi hijo es un hombre de Dios, aunque ahorita ande mal el muchacho. Tienes que hablar y decir las cosas que no son como si fuesen hijo de Dios, siervo de Dios. Hablarle las cosas que no son como si fuesen. Mi esposo puede decir, usted es mujer, mi esposo es un hombre güero, de ojo de color. No se crean. Mi esposo es un hombre conforme al corazón de Dios. Debe decir, es un hombre conforme al corazón de Dios, aunque en este momento sea todo lo contrario. Usted tiene que hablar sobre su esposo. Usted tiene que hablar sobre su esposa, cosas buenas, las cosas que no son como si fuesen. Hablar vida, hablar salud, tener un buen trabajo. Aunque ahorita probablemente no nos hayan llamado después de los 30 currículums que ya dejamos por todos lados. Bueno, usted diga, yo tendré un trabajo bien remunerado, bien pagado en el nombre de Cristo Jesús. Y eso es hablar las cosas que no son como si fuesen. Y quiero mencionar, hermanos, que hay un poder grandísimo, el poder de la fe. Mire, vaya conmigo en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 versículo 16. Y lo puede ver desde el 16 al 17. Dice así, lo quiero leer de esa manera. Dice aquí en la Reina Valera, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Lo he escuchado algunas veces. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué?
para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio, fíjese, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo que dice este versículo es que el evangelio es el poder de Dios para transformar. Fíjese, el evangelio es el poder de Dios para liberar. El evangelio es el poder de Dios para cambiar vida radicalmente. ¿Alguien dice amén a esto? Insisto, hermanos, quizá tu hijo no quiere cambiar. Probablemente llega un momento donde los grupos le pueden ayudar, los centros de rehabilitación, las asociaciones no lucrativas le pueden ayudar, pero el único que cambia y transforma vidas se llama Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Tu esposo probablemente sigue siendo la misma o el mismo, tu familiar, pero ¿sabes? Lo único que quiero decirte es que sigas orando, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Sigue creyendo, porque tarde que temprano ellos vendrán a los pies de Cristo. ¿Alguien dice amén? Sigamos orando, sigamos creyendo, porque el evangelio de esa manera, de esto se trata, de fe. Y hay un versículo muy conocido que usted lo ha escuchado probablemente, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que cada uno de nosotros tengamos fe. Y usted probablemente dice: yo sí tengo fe. Pero bueno, vamos a ver un principio de la fe. Ahora, somos hombres y yo quiero decir esta parte. Un principio de la fe es que somos hombres y mujeres bajo autoridad y con autoridad. Se lo vuelvo a repetir: somos hombres y mujeres bajo autoridad y con autoridad. Este es un principio que usted tiene que creer. Ahora vamos ahí en Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10. Lo voy a leer y vamos a leer, nos brincamos hasta el 13. Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10. Dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole diciendo: Señor, léalo conmigo, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Fíjese cómo estaba su siervo, cómo estaba sentado ahí uno de sus criados. Dice: postrado en casa, paralítico y grandemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Jesús ya quería ir, pero simplemente este centurión le dijo: solamente, Jesús, no soy digno, pero solamente di la palabra y mi criado, ¿qué dice? Porque también soy hombre bajo autoridad, dijo, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, ¿qué dice? Fíjese, a mí me llama la atención, porque Jesús se maravilló, Jesús se asombró, Jesús vio y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre, este centurión, tenía bien en claro este principio, que era un hombre bajo autoridad y que también tenía él autoridad. Y eso es lo que los hijos de Dios tenemos que saber, que estamos bajo autoridad, la autoridad de nuestro Dios, pero que también Él nos ha delegado cierta autoridad. Y ahorita vamos a ver por qué. Nos vamos al versículo 13. Dicen que entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. ¿Te das cuenta? O sea, Jesús no tuvo que ir hasta su casa, porque este criado había entendido, este centurión había entendido este principio. Es que había autoridad. Él reconoció la autoridad que había en Jesús. Y él dijo: solamente di la palabra y mi siervo sanará en ese mismo momento. Y eso fue lo que sucedió. Ese hombre fue sano. Cuando tú crees y tienes fe, tienes que reconocer la autoridad que hay en Dios y la autoridad que a ti se te ha dado como hijo de Dios. Mira, un centurión en la Biblia era un oficial militar de un alto rango. Él era responsable alrededor de 100 soldados. Él tenía soldados bajo su mando. Él sabía que cuando le decía una orden a un soldado, el soldado iba y lo hacía sin renegar. Y nosotros también, número uno, tenemos que estar bajo autoridad del Señor. Cuando el Señor te dice algo, nosotros tenemos que hacerlo, movernos. Pero también cuando Él nos ha dado una autoridad que viene en San Mateo 28, 18, en San Marcos 16, 15, cuando les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen esta palabra.
Y todo aquel que cree será salvo, mas aquel que no creyere será condenado. Y luego dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Nos está dando una responsabilidad de que vayamos, pero también nos está dando una autoridad. Una autoridad que cuando nosotros pongamos las manos sobre los enfermos, ellos van a sanar. Una autoridad que si tomáramos cosa mortífera, nada nos hará daño. Si hubiese serpientes o lo que sea, escorpiones, no nos matarán, porque simplemente Él está con nosotros. Así que usted y yo tenemos que saber cuál es nuestra autoridad en Cristo Jesús. Hemos sido revestidos con su autoridad, amén. Entonces esa autoridad nosotros tenemos que conocerla y saberla. Este centurión sabía que estar bajo autoridad, es decir, sabía recibir órdenes. Hermanos, sabía obedecer, pero sabía que había gente bajo la autoridad que él obedecían a él. En otras palabras, simplemente él reconoce la autoridad de Jesús. Ahora, cuando alguien entiende cómo se operan en los gobiernos, en las instituciones, en las jerarquías, entenderá cómo funciona también el reino del Señor. Cuando tú entiendes cómo trabaja un gobierno, cuando entiendes cómo trabaja una jerarquía, cuando entiendes cómo trabaja una institución, también entenderás cómo trabaja el reino. Que cuando Dios declara una palabra, se tiene que cumplir, porque tenemos un Dios que reina sobre todo. ¿Alguien dice amén? Tenemos que entender eso, tenemos que saber si así trabaja allá, también en el reino. En el reino lo que Dios habla, en el reino lo que Dios decreta, eso se tiene que hacer. No importa que el enemigo te diga, hey, no se va a poder. No importa que el diablo o ahí como que los papeles están en trámite y no se puede mover. Y la gente te dice, el secretario, la secretaria con mal carácter, no se puede. Pues cuando Dios dice sí se puede, entonces se va a hacer. ¿Alguien dice amén? Ahora, Jesús le dijo ahí en Mateo capítulo 17 versículo 20, Mateo 17, 20 dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada será imposible, hermanos. Nada hay imposible para nuestro Dios. Pero dice, por vuestra poca fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, la fe que puede mover montañas, hermanos, no significa una fe, la fe que pueda mover montañas, que sea solamente una fe de mover montañas literalmente o probablemente, porque algunos dicen, yo quiero mover esa montaña como que no me da tanto el sol, o que no me dé tanto el sol, que me dé la sombra como esa y quiero moverla, pero probablemente pueda ser, para no hay nada imposible. Pero no significa, lo que Jesús más estaba diciendo no se refería tanto a eso, sino se está refiriendo que el punto que Jesús estaba haciendo es que incluso con un poco de fe del tamaño de una pequeña semilla de mostaza puede superar obstáculos montañosos en nuestra vida. Puede superar, aunque no importa que tu fe sea pequeña. Alguien dijo, no se trata de tu tamaño de fe, sino de la grandeza de aquel en quien la pones. ¿En quién pones? Hay grandeza en el Señor. Cuando tú pones tu pequeña fe, probablemente dices, estás dando tus primeros pasos y no entiendes tanto esto de la fe. Solamente es tonar tu confianza, poner tu pequeña confianza. Dices, es que yo perdí toda esperanza. Bueno, esa poquita esperanza, esa poquita fe, ponla en las manos de Dios. Y aquellos que creen en el Señor jamás serán avergonzados. Y es hermoso porque estamos poniendo la confianza en aquel que todo lo puede. ¿Alguien dice amén? Vámonos rápido. Número 2, confesamos y hablamos. Es decir, el principio de la confesión. El primero que hablemos, el principio de la fe, ¿verdad? De poder creer. Número 2, el principio de la confesión. La confesamos con nuestra boca. Mire, vaya ahí en Romanos 10 del 9 al 11. Romanos 10 del 9 al 11. Y dice así la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, fíjate, creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
No se trata como de una confesión simplemente como positivismo. Yo no quiero hablar en este día como una confesión de decir, no, hay que ser bien positivos, hay que mover esas montañas. No, se trata de una fe real en tu vida y una convicción real en tu vida. Y cuando lo confiesas, cuando lo crees, lo confiesas con tu boca. Se trata de una confesión genuina y un corazón lleno de fe. Es lo que yo quiero decirte en este día. Se trata de una confesión genuina y un corazón lleno de fe. Ahora, tenemos que confesarlo siempre primero en oración. Tenemos que ir con el Señor y confesarlo ahí en oración. Me gusta como dice Mateo, capítulo 21, versículo 18. Vaya conmigo. Ahí en Mateo 21, 18 al 19. Lo quiero leer de esta manera. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera, Jesús dice cerca del camino, vino a ella y dice que no halló nada en ella. Una higuera, un árbol de higuera. ¿A cuántos les gustan los higos? Bueno, Jesús va, no encuentra. Y dice que en ese momento, dice que había solamente, tenía hojas. Nunca jamás nazca de ti fruto, le dijo Jesús. Y luego se secó la higuera, fíjense. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida esta higuera? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y luego, ¿qué dice? Y todo lo que pidieres, ¿en dónde? En oración, creyendo, lo recibirás. Lo recibiréis. En oración, hermanos. Vayamos a oración. Nosotros lo tenemos que confesar ahí en oración. Ir al Padre y decir, Padre, como les dije hace poco, es como, no se trata de hablar con el Señor, no sé, es como que palabras elocuentes, no es como que muy refinado, o que palabras así como muy bíblicas, sino ser un corazón genuino. Dios te escucha. Un corazón tal como eres tú, decirle, Padre, Dios, bueno, papá Dios, simplemente necesito de tu ayuda. Y yo vengo a confesar mi situación. Yo sé que tú ya lo conoces porque eres un Dios que todo lo sabe, pero yo vengo a confesar esto. Yo vengo a creer que tú puedes hacerlo, porque tu palabra así lo dice. Y cuando tú vienes en oración, dice la palabra que todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces nosotros lo confesamos. Y ya hablamos sobre que tengamos cuidado con lo que hablamos. El hermano Ramón lo platicó hace unas semanas atrás. Muy interesante cuando hablamos cosas y a veces tenemos que tener mucho cuidado, porque usted le dice a un niño, no andes descalzo porque te vas a enfermar. ¿Y qué es lo que sucede? El niño se enferma. Usted le dice a alguien, a otro niño le puede decir, nunca haces caso, hijo, usted nunca hace caso. ¿Qué sucede? Y el muchacho, el huerco, el chamaco nunca hace caso. Entonces usted le dice, usted puede decir, yo siempre escojo mal algo. ¿Y qué sucede? Siempre terminamos escogiendo mal. Hace poco, bueno, yo les he contado muchas veces que lo curioso es que yo siempre escojo mal las cajas. Las cajas, cuando uno va al supermercado, va a Walmart, y me quiero formar y siempre me toca una caja que hay mucha gente. O que y hace días yo lo vi libre. Y yo dije, este es mi día. Este es mi día. Y me paré y nada más había una señora con solamente un producto. Dije, vámonos. Y que nos formamos ahí. Pues en ese momento, adivine qué. No estaba en descuento ese artículo que ella iba a pagar en la caja. O sea, estaba en descuento allá al fondo. Allá decía la etiqueta. Pero tuvieron que ir hasta allá al fondo a revisar la etiqueta. Y le digo a mi esposa, china. Bueno, ¿por qué? Porque a veces uno lo confiesa. Es un ejemplo muy vago, ¿no? Pero sucede eso. Que cuando uno confiesa algo, eso es lo que sucede. Y eso es lo que pasa. Entonces yo quiero decir esto. Tengamos mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos confesando? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es decir, cuidemos lo que confesamos. Confiese sobre su vida cosas de bendición. Recuerde hablar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Número 3, y nos vamos rápido. No dudemos. Y vamos ahí, por favor, a un versículo. Se me perdió aquí. A Romanos 10, 17. Ya estoy terminando. Y si me puede apoyar aquí en los hermanos de la alabanza. No dudamos. El principio de no dudar.
Vamos a Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 8. Santiago 1 del 5 al 8. Dígale al que está a su lado, movamos montañas, para que se despierte, dele un codazo, dígale, movamos montañas. Con amor, movamos montañas. Y sabes, dice Santiago 1 del 5 al 8. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Está hablando de sabiduría el contexto, ya lo he mencionado también esta parte, pero está hablando acerca de pedir algo. Y dice aquí, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y vamos a lo siguiente, y dice, pero pida con, y luego, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Está diciendo, no dudes. Hay hombres y mujeres que constantemente estamos dudando, y dudamos en las cosas sencillas que Dios dice, y que constantemente, y no es una condenación, la Biblia dice, simplemente dice, el hombre que es inconstante, entonces inconstante dice, lo dice de esa manera, se me fue. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces el Señor está diciendo, ten ánimo siempre, permanece ahí, en eso. Lo que Dios dijo, solamente haz de tu vida como una ancla, como una verdad. Cuando Dios te da una palabra, y hablamos entre semana en un grupo acerca de cuáles son las promesas de Dios, y de repente nosotros hablamos desde aquí, o tú lees en la palabra un versículo que salta a tu corazón. Hay una palabra que de repente ahorita estamos hablando y estuviste los 25 minutos así medio cabeceando, pero hay algo que de repente te toma. Desde acá se ve todo. No se crean. Te toma y dices tú, eso es para mí, eso es una palabra, eso es una promesa para mí, y te aferras a ella. Y créeme que el Señor hace eso, responde, porque es una palabra. Porque hay palabras y promesas que son para todos, pero hay palabras también específicas, hay promesas que van especiales para ti. Y cuando tú tomas esa palabra, me gusta es que no dudes. El Señor dice, no dudes. Bueno, el apóstol Pablo ahí le dice a la carta, esta epístola al apóstol Santiago, le está diciendo, pero no duden en nada, no dudes. Yo no sé, como hijos en alguna ocasión, es como cuando uno hijo simplemente, el padre, yo puedo ver con mis niños de repente que le digo, vamos a ir por un helado, les digo, vamos a ir por un helado. Y gracias, se levanta, ya está volteando el Jesús. Ya no dije helado y volteó, ¿no? Pero cuando les digo, vamos a ir, y mi niña se levanta y mamá, vamos a ir hoy por el helado, y cada rato vamos a ir por el helado. Ella está creyendo que vamos a ir por el helado, porque es una fe genuina que tiene en su padre. Su padre le dijo que íbamos a ir por un helado, y es como hasta que, y mi niña es un cochillito, hasta que se cumple, está ahí insistiendo, y gloria a Dios por eso, porque esa es la fe que tenemos que tener, una fe inocente, una fe genuina, de decir, tú dijiste a Dios, como la vida insistente, ¿se acuerdan? Tú dijiste, oye, y llegaba con el rey, hazme justicia. Llegó el rey y dijo, oye, ya me tienes aquí esta mujer. Y dice la palabra de Dios que entonces este juez dijo, pues ya nomás porque me tienes aquí, vamos a hacerle justicia, y le hace justicia. Pero con el Señor es así, es recordarle. Y tú dices, Señor, yo no dudo porque tú dijiste. No lo estoy viendo en estos momentos, estoy viendo todo lo contrario. De hecho, el panorama se tornó completamente diferente. Pero dice el Señor, no dudes, sigue confiando, porque ciertamente llegará el momento en el cual recibirás de parte del Señor aquello que habías creído. No dudes. El principio de no dudar, el principio de confiar, el principio, mira, y con esto a mí me encanta esta parte. Es que tenemos que ir contra todo pronóstico. Yo creo que en esta parte del cierre de esto, pon toda tu atención a esto, porque mira, Noé, el pronóstico de Noé. De hecho, cuando Noé está ahí en la Biblia, menciona y él alerta a todos y dice, hey, viene un diluvio. ¿Sabes? Para todos era imposible porque nunca había llovido.
¿Sabías que antes del diluvio, cómo se regaba la tierra? Es que de abajo salía un vapor, salía el rocío y era como se regaba la tierra. Nunca había llovido, pero llega un loco diciendo que viene un diluvio, que va a llover. El pronóstico decía que no iba a llover. Se fueron ahí a las noticias y empezaron a buscar, y el reporte decía que había sol, que no iba a llover. Pero ¿qué sucedió? Se vino el diluvio. El pronóstico decía sobre Abraham que jamás podían ver ese embarazo en la vida de su mujer Sara, porque era de edad adulta, porque su matriz era estéril y porque el pronóstico decía que no se podía. Pero Dios dijo otra cosa, y cuando Dios habla, entonces las cosas suceden. Y dice que Abraham también, Moisés, cuando él trata de liberar al pueblo, está en esclavitud. El pronóstico decía que Faraón no los dejaría salir. El pronóstico decía que no se podría. Pero poderoso es Dios, que ablanda y que cambia los corazones de los faraones, y que de hecho lo endureció en un momento, pero llegó un momento en el cual salen de ese lugar, de esa esclavitud que por muchos años estaban ahí. Hermanos, el pronóstico decía acerca de José. ¿Se acuerda de José el soñador? El pronóstico decía que no se iba a cumplir esos sueños. Pues José se veía muy débil, porque José, aunque tenía esos sueños que Dios le había dicho, tenían hermanos que no lo iban a dejar cumplir. Pero tuvo que pasar algo, tuvo que suceder algo para que esto se llegase a cumplir un día. Los sueños de José, cada uno de ellos se llegaron a cumplir. El pronóstico de tu vida probablemente dice todo lo contrario. El pronóstico de tu vida dice algo que no se podrá. El pronóstico que tu vida probablemente torna a algo que es muy complicado y muy difícil. Pero agárrate cuando hay un pronóstico de parte de Dios, porque ciertamente se cumplirá. Alguien dice amén. Se cumplirá cuando Dios lo dice. Hebreos capítulo 11 versículo 32 al 34 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, dice Hebreos, el tiempo me faltaría contando acerca de Gedeón, acerca de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe, fíjate, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Dice que taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad y se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y a mí me encanta porque el pronóstico era que les iba a pasar de todo a estos hombres. Eran cosas negativas lo que les iba a pasar. Ellos esperaban que no pasara lo peor y les pasó. Pero ¿sabes qué? Salieron victoriosos de cualquier situación. Y hay alguien aquí que puede pasar por el valle más oscuro, pero mayor es el que está con nosotros. Fiel es quien ha prometido, y fiel es quien lo hará. Fiel es quien ha prometido, y fiel es quien lo hará. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Y le puede dar un fuerte aplauso. Él es grande y fuerte. Él lo hará. Romanos 4 del 18 al 21 lo dice la Nueva Versión Internacional, que también lo leímos al inicio. Dice: contra toda esperanza Abraham creyó y esperó. El principio de no dudar, hermano. Contra todo pronóstico, contra toda esperanza. Y me gusta cómo lo dice: contra toda esperanza Abraham creyó y esperó. Dice su palabra que también, que con la fe y las promesas, la fe y la paciencia se heredan las promesas. Con la fe y la paciencia. A veces estamos a punto de agarrar la promesa, estamos a punto de verla, pero nos desanimamos y retornamos hacia atrás. Pero ¿sabes? Si ya llevas tiempo esperando esa promesa, ya salió uno de enfrente, ya se recorrió la fila y ya diste otro pasito, y ya salió el otro y ya diste otro pasito. Estás a punto de ver la promesa de Dios para tu vida. No te desanimes, no desistas, porque dice: Abraham creyó y esperó. Abraham creyó y esperó de tal modo que llegó a ser el padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho Dios. Así de numerosos será tu descendencia. Y me encanta porque dice que su fe no se debilitó. Su fe no se debilitó. Oh,
Hay ocasiones donde nuestra fe se debilita. Lo entendemos, somos humanos, nos equivocamos, fallamos y de pronto no vemos como esperamos. Pero su fe dice que no se debilitó. Si tu fe en esos momentos ha estado débil, háblale tu fe y dile: en el nombre de Cristo Jesús, fortalécete, porque moveremos montañas. Alguien dice amén. Aunque reconocía, dice el versículo, que su cuerpo estaba como muerto, dice, pues ya tenía 100 años, y que también estaba muerto la matriz de Sara. Ante la presencia de Dios, fíjese, ante la promesa de Dios, no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había, lo que Dios te ha prometido. Tú tienes que saber, tener una convicción, como ya lo dije. Tenemos que creer, tenemos que tener la fe, tenemos que creer, tenemos que confesarlo y decirle todos los días frente al espejo, decirte: hey, todo estará bien, porque estás confiando en la persona correcta. Todo estará bien porque estás confiando en el poderoso, en el grande, en el maravilloso. Y después entonces tenemos que llegar a este punto, tener la certeza de que Dios tiene el poder para cumplir lo que Él te ha prometido. Él tiene el poder. Nosotros, hay un límite, pero para Dios no hay nada imposible. Me encuentro en la historia en Mateo 8:23 al 27. ¿Se acuerdan acerca cuando Jesús está ahí en la barca con sus discípulos y de pronto se levanta una gran tempestad? Dice la Biblia que se levantó una gran tempestad, que pensaban que se iban a hundir, de tal manera que dice que Jesús dormía. Jesús estaba en la barca, pero se levanta la tempestad, empiezan los truenos, empiezan ahí la situación complicada. Entonces dice que los discípulos levantan a Jesús, lo despiertan y le dicen: Señor, ayúdanos, perecemos. Y entonces Jesús le dice: hombres de poca fe. Entonces Él se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y dice que entonces hubo gran bonanza, y los hombres se maravillaban y les decían: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y me encuentro en esa situación, como veo cómo está en esa situación los discípulos de Jesús. Jesús estaba en la barca. Yo quiero decirte, Jesús está en nuestro corazón. Amén. Jesús está en tu vida, Él está en tu familia, Él está en tu matrimonio, Él está en tus finanzas, Él está en tu negocio, Él está en tu empresa, Él está ahí en tu trabajo. Pero ¿cómo es una tempestad, hermano? Una tempestad. En una tempestad hay truenos, en una tempestad hay rayos, en una tempestad hay relámpagos, hay agitación. Pero hay algo que hace más estruendo que un trueno, hermano, y es la oración sincera de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Hay algo en esa barca más grande, probablemente hay algo más rápido que un rayo, y es un clamor que llega al cielo cuando un hombre y una mujer le dice: Dios, ayúdame, que perecemos. Porque ¿cómo es que Jesús dormía si había tanto trueno? ¿Cómo es que Jesús dormía si había relámpagos? ¿Cómo es que Jesús dormía? Porque cuando hay un hombre, cuando hay un discípulo que clama al maestro, el único que puede despertar, es lo que lo despierta a Jesús. Y sabes, tú y yo, cuando nosotros entendemos que hay algo más rápido que un rayo, que viene siendo un clamor que llega al cielo, que hay algo que agita más el corazón de Dios, que es un hombre y una mujer de fe que creen a Él sin dudar, que puedes mover montañas. Entonces el maestro calma la tempestad y se hace grande bonanza, y entonces empiezas a ver cómo Dios responde sobre tu vida. Mira, hermano, yo no sé qué montaña necesitas mover en tu vida en este día. Yo no sé, pero hoy es el día en que nos convirtamos en esos hombres y mujeres que mueven montañas contra todo pronóstico, contra toda esperanza. Yo creo que aquí el día de hoy estamos esos hombres y esas mujeres. Alguien dice amén. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, y ahí con tus ojos cerrados vamos a entonar un canto que habla acerca de Dios. Nosotros sabemos que Dios puede mover montañas. ¿Estás listo? Vamos a cantarle, vamos a adorar, y cierra tus ojos.
que lo harás otra vez. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. 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 Hay alguien aquí que quiere mover montañas. Hay alguien esta mañana que dice: yo me moveré montañas en el nombre del Señor Jesucristo. Si tú eres esa persona que moverá montañas, yo quiero invitarte que pasemos aquí al frente, porque vayamos, que oramos juntos y que digamos: en nombre de Cristo Jesús, toda montaña se mueve, no importa qué tipo de montaña. Hay alguien más grande que cualquier montaña. Si hay alguien aquí que dice: yo soy ese que moverá montañas, pasa rápidamente, porque me gustaría orar contigo, que juntos en fe, que nos unamos en fe y que le digamos: Señor, hoy es el día en el cual nos has traído a ese lugar para decirnos que moveremos esas montañas en tu nombre y que nos alegraremos